Hola, muy buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre la evolución de las tipologías religiosas en Europa durante la Edad Media, comparando cómo fue cambiando la arquitectura religiosa desde el paleocristianismo, pasando por el prerrománico y el románico, en relación con la arquitectura clásica greco-romana. También veremos cómo el peregrinaje y los monasterios influyeron en la función de las iglesias y analizaremos 3 ejemplos importantes de basílicas en distintas épocas históricas. La arquitectura paleocristiana surge en el siglo IV, cuando el cristianismo deja de ser perseguido y puede expresarse abiertamente. En este periodo los templos cristianos se inspiran directamente en las basílicas romanas, que antes eran edificios civiles para reuniones públicas. Estas basílicas se adaptaron al nuevo culto porque eran amplias, rectangulares y permitían reunir a muchos fieles. Un ejemplo representativo de esta época es la antigua Basílica de San Pedro, construida por el emperador Constantino en el siglo IV, sobre la tumba del apóstol Pedro. Fue uno de los principales destinos de peregrinaje cristiano y marcó el inicio de la arquitectura religiosa monumental. Primero estaba el atrio, un gran patio donde los fieles se preparaban antes de entrar al templo. En su centro, una fuente simbolizaba la purificación antes de cruzar al espacio sagrado. Después seguía el nártex, un vestíbulo cubierto que marcaba el paso hacia el interior. Al cruzarlo se abría la nave central, luminosa e imponente, sostenida por columnas, mientras a los lados se extendían las naves laterales, con altares dedicados a santos y a mártires. Más adelante, el transepto daba forma de cruz al edificio. Y finalmente, el ábside, ricamente decorado y albergaba el altar mayor y el trono del Papa, el punto más sagrado de toda la basílica. De la arquitectura grecorromana se heredó el uso de columnas, capiteles corintios y arcos de medio punto, pero el enfoque cambió totalmente, ya que no era un espacio político, sino espiritual pensado para conectar con Dios. Tras la caída del Imperio Romano, Europa se fragmenta en distintos reinos. En este contexto aparece Carlomagno, quien busca unificar su imperio bajo la fe cristiana. Durante esta etapa surgen los monasterios, lugares donde los monjes vivían, rezaban, copiaban textos y también acogían a los peregrinos que viajaban para ver reliquias sagradas. Los monasterios se convierten en centros de cultura y de fe y su diseño influye directamente en las construcciones religiosas. Su centro era la iglesia, de líneas austeras, muros gruesos y la planta rectangular o de cruz latina, donde se realizaban las oraciones. Junto a ella se encontraba el claustro, un pequeño patio que conectaba con el refectorio, el dormitorio y la sala capitular, donde los monjes se reunían a leer la regla. También había una cocina, una bodega y en algunos casos un scriptorium, donde copiaban manuscritos. Eran construcciones funcionales, sólidas y espirituales, reflejo de la idea monástico de oración, trabajo y silencio. La capilla palatina de Aquisgrán, mandada a construir por Carlomagno a finales del siglo VIII, es uno de los ejemplos más importantes del periodo prerrománico. Formaba parte del palacio imperial y combinaba influencias romanas y bizantinas. La capilla palatina de Aquisgrán tiene como núcleo octógono central, símbolo de perfección, sobre el que se eleva su gran cúpula. Alrededor se extiende el deambulatorio, el oriente, el coro o ábside, decantable clero. La fachada occidental servía como entrada principal, con la tribuna imperial, desde donde el emperador presenciaba la misa. A los lados se ubican las capillas dedicadas a santos y en la parte superior la galería imperial. El conjunto se completaba con el claustro y el patio del paraíso, con su fuente simbólica y elementos únicos como las rejas de bronce, el candelabro de barba roja y el trono de Carlomagno. Aquí todavía se notaban las raíces grecorromanas, sobre todo el uso de la cúpula y los arcos, pero con una estructura más sólida y vertical. Carlomagno promovió también la construcción de monasterios como parte de impulso al peregrinaje, creando una red de edificios religiosos que reforzaban la fe y el poder imperial. Entre los siglos XI y XII, la fe cristiana se expande por toda Europa y el peregrinaje se vuelve una práctica masiva. En este contexto surge la arquitectura románica, caracterizada por su aspecto sólido, sus muros gruesos, ventanas pequeñas y un ambiente interior más oscuro pero muy espiritual. Este estilo transmitía protección y estabilidad, reflejando la naturaleza de la iglesia en esa época. Un ejemplo emblemático es la Catedral de Santiago en Compostela, de España, destino final de miles de peregrinos que viajan para venerar las reliquias del apóstol Santiago. Sus principales partes son la planta en cruz latina, simbolizando el sacrificio de Cristo, su transepto amplio con amplias capillas laterales permitiendo la oración de los peregrinos. Rodeando el altar se encuentra el deambulatorio, que facilitaba el paso continuo de los visitantes sin interrumpir las ceremonias.
Debajo de la cripta guardan las reliquias del apóstol Santiago, destino espiritual del viaje. Su fachada con las torres elevándose al cielo se convirtió en el emblema del estilo románico y en la meta visible de todos los peregrinos. Más que un templo, es un camino de fe hecho de piedra donde cada parte invita a elevar el espíritu hacia lo divino. A pesar de su monumentalidad, todavía conservan elementos clásicos como los arcos de punto medio y la simetría, pero ahora todo se enfoca en guiar al peregrino y en mostrar la grandeza de la fe cristiana. En resumen, la arquitectura paleocristiana buscaba crear espacios de reunión y oración. La prerrománica, bajo Carlomagno, unificó poder político y religioso, y la románica se expandió por toda Europa con el auge del peregrinaje. Aunque cada etapa tuvo su estilo propio, todas conservaron elementos grecorromanos como el arco de medio punto, las columnas y la simetría. Lo que cambió fue su función y significado. Pasaron de servir al imperio a servir a la fe. La arquitectura religiosa de la Edad Media refleja cómo Europa transformó su espiritualidad a través del arte y las construcciones. Desde la sencillez paleocristiana hasta la monumentalidad románica, cada etapa adaptó lo clásico a las nuevas necesidades religiosas y culturales. Y aunque los estilos cambiaron, todos buscamos lo mismo: crear un espacio donde la fe pudiera sentirse, compartirse y mantenerse viva. Gracias por ver nuestro video sobre la evolución de la arquitectura religiosa en la Edad Media.